Padre amado, gracias Señor por esta mañana que nos regalas. Señor, es tan importante que estemos aquí juntos escuchando tu palabra. Es tan crucial lo que este salmo nos va a enseñar, lo que vamos a ver en estos versículos y los que ya vimos, Señor. Padre, que todo esto junto, desde el primer versículo hasta lo que estudiemos hoy, realmente, Señor, cale bien hondo, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida. Que podamos empezar a amar tu palabra si no lo estábamos haciendo. Y que aún hoy, si amábamos tu palabra, que la amemos aún más, Padre. Señor, que ella sea el centro de nuestra vida, sea tal cual lo dice el salmista en estos versículos, que sea el medio principal de nuestra santificación, Padre. Ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que quebrantes nuestro corazón y que realmente hagas la obra que tú quieras hacer, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que nos humillemos ante tu palabra, Señor, que temblemos y que tú puedas, Señor, bendecir nuestra vida con santidad, con pureza, Señor, con piedad. Te ruego aún por los que tal vez no pudieron venir, que los puedas bendecir, Padre. Úsame, Señor, aún en mi debilidad, aún siendo indigno de estar aquí parado, pero por amor a tu pueblo, Señor, que pueda expresar lo que tú has querido decir en estos versículos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, ahí vamos a hacer un muy breve repaso de lo que fueron los dos primeros puntos, entendiendo primeramente la idea central de todo este texto, ¿no? Y la idea del escritor acá en este pasaje es honrar la palabra de Dios, describiéndola como el medio principal de santificación en el Hijo de Dios. Y recuerdan, les decía la semana pasada, probablemente estas dos primeras secciones de 8 versículos, los primeros 16 versículos, sean la base para todo lo que se va a decir después a lo largo de todo el Salmo 119. Acá va a estar el amor a la palabra de Dios, cómo el Hijo responde en obediencia a esa palabra y cómo el Hijo de Dios hace de la Escritura su medio principal para la santificación. Y luego el resto de los versículos, en las secciones, vamos a ver cómo el Hijo de Dios obedece y pone en medio la Escritura, en medio de circunstancias diferentes en la vida, sea persecución, sea prueba, sea momentos de alabar al Señor, sean momentos tranquilos, de paz, pero en todo momento siempre el capítulo 119 de Salmos nos va a dar esta idea, ¿no? de cómo el Hijo de Dios va a interactuar con la palabra a lo largo de toda su vida. Y ahí la primera pregunta que nos hacía este pasaje, ¿no? Es ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, con guardar la palabra, ¿no? Y veíamos que esta era una pregunta o un tema que otros pasajes también lo hacen, ¿no? Ponen esta pregunta como base de la vida, ¿no? Por ejemplo, en Job 25:4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿No? Y ahí la demanda de Dios a los príncipes estos corruptos, ¿no? A estas personas que estaban desobedeciendo a la ley de Dios ahí en Isaías en los primeros capítulos, ¿no? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y todo esto, ¿no? de limpiar el camino, de guardar la palabra, ¿no? Veíamos que a fin de cuentas lo que podía estar diciendo este salmista, ¿no? Parafraseado, ¿cómo voy a hacer para mantener pura mi vida a lo largo de todo este peregrinaje que es esta vida? Porque recuerdan que nuestra morada no es acá en la tierra, ¿no? Sino en los cielos. Entonces este hombre, a pesar de eso, de que mi morada está en los cielos, bueno, acá en la tierra, ¿cómo voy a hacer para no deshonrar a Dios con mi vida? ¿Cómo voy a hacer para glorificarlo con todo mi ser?
Y veíamos, ¿no?, ahí las implicaciones de guardar la palabra del Señor. Y veíamos las dos primeras el domingo pasado. El título que le poníamos, ¿no?, es El creyente y su santificación por medio de la palabra de Dios. Y la primera implicación que veíamos es poner el esfuerzo en el lugar correcto, con la actitud correcta. Y eso lo veíamos en el versículo 10 y 11, donde dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y acá veíamos, ¿no?, que este esfuerzo correcto, con la actitud correcta, esa actitud tenía que ver también con un compromiso completo de todo el ser para buscar al Señor, para buscar su palabra, ¿no? Ahí dice: con todo mi corazón. Y esa palabra corazón hace referencia a todo el ser, al intelecto, a las emociones y a la voluntad también. Pero también es en dependencia al Señor esa actitud, ¿no? Ahí dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y claro, como orábamos también recién, ¿no?, es en la gracia de Dios que vamos a poder lograr todo lo que este salmo va a decir, ¿no? Aun cuando es algo activo lo que tenemos que hacer, aun cuando es nuestra responsabilidad, dependemos de la gracia del Señor, que nos va a empujar a hacer todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Y ahí al final dice: no, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es un texto que conocemos muchísimo, lo hemos hasta memorizado. Tal vez no nos hemos detenido a memorizarlo, no hace falta, ¿no? Es muy cortito. Tal vez de escucharlo repetidas veces ya nos quedó, ¿no? Pero ahí justamente, ¿no?, en mi corazón he guardado tus dichos. No se refiere solo a la memorización, ¿no? Claro que la memorización está implícita ahí, ¿no? Pero no se queda ahí, ¿no?, sino que eso que memorizaste, eso que guardaste en tu mente, ahora que baje a tu corazón y permee cada parte de tu vida, ¿no?, que se impregne de tal manera que vos después puedas hablar de eso, ¿no?, pueda ser más enseñable incluso. Y ahí ves la motivación también, ¿no?, en este primer punto de por qué guardar la palabra. Bueno, esta persona no guarda la palabra para ganar un concurso, para ser más inteligente o para cualquier otra cosa terrenal que podamos apuntar, ¿no?, sino que es para no pecar contra ti. La motivación es no deshonrar el nombre de Dios. Que mi vida esté tan impregnada de la palabra que el Señor solo reciba honra de mi parte. Nunca una deshonra a su nombre, ¿no? Ahora, quiero detallar unas cositas nomás en este punto. Y una de las cosas que implica pecar, si te pones a pensar, y todo lo que hemos visto en Proverbios también, es atentar contra nuestra propia vida también. Claro que atentamos contra el Señor, contra su santidad, contra su nombre, contra su honra, pero atentamos contra nuestra propia vida. Mirá el ejemplo de Nadab y Abiú, por no hacer caso a la palabra, tal cual el Señor había propuesto. ¿Qué pasó con ellos? Ofrecieron un fuego extraño que el Señor nunca había pedido. ¿Y qué les pasó? Murieron instantáneamente. Salió un fuego consumidor del lugar santísimo y los quemó, y no hubo para ellos escapatoria. Todo por no hacer caso a la Escritura. Vemos también el ejemplo de Usa, ¿no? A la historia ahí, cuando el pueblo de Israel estaba llevando el arca, ya vemos que empezaron mal, ¿no? Porque los encargados de llevar el arca eran personas, no burros como vemos en esa historia, ¿no? Lo pusieron en burros, y entonces en un momento el arca se tambaleó y se estuvo a punto de caerse al barro. ¿Y cuál fue el pecado de Usa? Bueno, no recordar lo que desde niños se les enseñó. Hagan lo que quieran, pero no toquen el trono de Dios, no toquen la presencia de Dios. Y el arca representaba eso, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Usa? Pensó que su mano era más limpia que el barro que iba a tocar esa arca, ¿no? Entonces él pone la mano ingenuamente, ¿no?, para que no se caiga el arca, y ahí es donde muere, de una vez. O sea, no hay algo médico para explicarlo. Tocó el arca y murió. ¿Y todo eso por qué? Porque no retuvo en su corazón en ese momento la palabra del Señor. Pero también los proverbios dicen esto mismo, ¿no? De
de que pecar atenta contra nuestra propia vida, ¿no? Mirá lo que dice ahí Proverbios 8, en los últimos dos versículos, ¿no? El 35 y el 36. Y está hablando de la sabiduría acá, ¿no? Y claro que entendemos que la sabiduría la encontramos únicamente yendo a la Escritura. Y dice, porque el que me halle, hallará la vida, está hablando la sabiduría, ¿no? Y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. A este punto pone la Escritura el pecado, viéndolo desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Las consecuencias que a nosotros podríamos hacerle a nuestra vida, ¿no? Atentamos contra nuestra propia vida. Esa es la consecuencia, claro. Lo peor en realidad es deshonrar a Dios, es que eso no glorifica a Dios, pero como consecuencia atentamos con nuestra vida. Amamos la muerte, está diciendo este pasaje, si aborrecemos la sabiduría de la Escritura y no la retenemos. Ahora, Cristo mismo fue ejemplo de esto, de guardar la Escritura, hermanos. Guardó la palabra para no pecar contra el Padre. Recuerdan que cuando fue tentado por Satanás esas 3 veces, él había guardado la palabra, su propia palabra podríamos decir, para no deshonrar al Padre. Ahí en Lucas 4, versículo 4, 8 y 12, en cada tentación de Satanás, él citó la palabra. Ahora, no hay que pensar que el Señor pudo huir de la tentación solo por recitar los versículos. Claro, Él primeramente es Dios, no puede pecar. Pero Él guardó la palabra del Señor, no es solo que la recitó. Y fue contundente sus respuestas a cada una de esas tentaciones al enemigo. Pero esto no es solo por recitar, lo recitó justamente eso intencionalmente, porque todo eso había guardado en su corazón nuestro Señor Jesucristo, para no deshonrar al Padre. Entonces veíamos ahí unas preguntas, ¿no? ¿Dónde estás poniendo tu esfuerzo? ¿Con qué actitud nos estamos esforzando? ¿Todo nuestro ser está dispuesto y disponible en la búsqueda de Dios? ¿Vamos a la Escritura con un propósito santificador que alabe y honre a Dios? ¿O con cualquier otra motivación terrenal y superficial? ¿Estás dependiendo de Dios en ese proceso también? ¿Cómo vas a tratar a la Escritura de ahora en más? En segundo lugar, la segunda implicación, que veíamos que guardar la palabra del Señor implica ser enseñable también. Y eso lo vemos en el versículo 12, que dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y ahí se toma un breve momento el salmista para alabar y honrar al Señor de manera explícita, pero enseguida vuelve, ¿no? digamos, a la idea y muestra esta dependencia del Señor pidiéndole, rogándole, enséñame tus estatutos. Y claro, hermanos, no hay manera de ser, en que podamos crecer, en que podamos ser santificados o incluso guardar la palabra en alguna forma, si no somos enseñables en nuestros corazones, si somos orgullosos, si hay soberbia. Recordemos lo que dice Santiago, ¿no? Que Dios resiste a ese tipo de personas, pero da gracia a los humildes. Y según este texto nos va a dar la gracia de poder guardar la Escritura si realmente somos enseñables, si somos humildes en esto. Y nuevamente, ¿no? Podemos ver este mismo ejemplo en Cristo, ¿no? Y uno estaría diciendo, pero ¿cómo en Cristo? Si Cristo es infinito, o sea, Dios es infinito, es omnisciente, lo sabe todo. ¿Cómo que es enseñable? ¿Se le puede enseñar algo a Dios? Claro que no, ¿no? Pero fíjate que Él, cuando descendió acá a la tierra, Él fue Dios, fue completamente Dios, pero fue completamente humano. Y como todo humano tenía que aprender. Mirá lo que dice Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y aún más explícito, el versículo 52 del mismo capítulo de Lucas dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, hermanos, si el ser más poderoso, ¿no?, que existe, más infinitamente sabio y más infinitamente omnisciente, tuvo la humildad de, como dice acá, ¿no?, crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Cuál es el orgullo nuestro? ¿Cuál es nuestra gloria para decir que no tengo que ser enseñable porque ya me sé todo? Dios mismo está dando el ejemplo acá de cómo tener humildad, cómo ser enseñable, Cristo mismo. Entonces ahí poníamos
unas preguntas también, ¿no? ¿Somos personas enseñables? ¿O siempre estamos pensando en nuestros intereses y aprender lo que nos conviene? Porque a veces el no ser enseñable se trata de no que yo no estoy entendiendo lo que me estás diciendo, no estoy queriendo lo que me estás diciendo, no estoy queriendo abrazar todo eso. Y ese es el problema del orgullo, ¿no? ¿Somos humildes en esta área o siempre tenemos un ya sé, un pero en todo esto, ¿no? Ahora, la primera implicación de este pasaje era poner el esfuerzo en el lugar correcto con la actitud correcta. La segunda implicación es que hay que ser enseñable. Y la tercera, que vamos a comenzar a ver hoy, lo que implica guardar la palabra es compartir la palabra de Dios también. Y antes de comenzar vamos a dar lectura nuevamente a los 8 versículos. Ahí Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces, para repasar, la primera implicación es poner el esfuerzo en el lugar correcto con la actitud correcta. La segunda implicación es ser enseñable. Y esta tercera implicación tiene que ver con compartir la palabra de Dios. Y no sé si lo mencioné el domingo pasado, pero cada implicación que veamos está totalmente unida a la otra y va a ser el resultado final de la que le precede. Claro, si vos te pones a pensar, ¿no? Si estás guardando la palabra del Señor, si realmente estás siendo enseñable, lo que se espera después naturalmente es que todo eso lo puedas compartir, ¿no? Fíjate ahí, la palabra contado tiene que ver con celebrar algo, con anunciarlo, con enumerar, con contar o con relatar, ¿no? Con declarar o con proclamar. Ahí en el versículo anterior, en el versículo 12, el autor se va a tomar un breve momento para poder alabar a Dios. Y aunque se toma medio renglón, para hacerlo explícitamente, no va a perder de vista todo lo que está hablando y enseguida retoma, digamos, el tema y sigue pidiendo a Dios en dependencia que le enseñe sus estatutos para poder lograr la santificación en su vida. Y ahora lo que hace es proclamar a otros a ese Dios, quien fue alabado hace unos instantes, y lo hace conforme a las verdades de Dios. Podríamos verlo así, ¿no? En el versículo 12 habla de Dios con Dios mismo y le pide a Dios mismo que le enseñe su verdad. Y en el versículo 13, una vez que aprendió y abrazó esas verdades, habla de Dios con otros ahora, enumerando las verdades de Dios, enseñadas por Dios, ya habiéndolas aprendido. Recuerdan que dijimos que guardar la palabra tenía que ver con atesorar también, ¿no? Bueno, ahora en este versículo vemos que este cofre, digamos, del corazón que fue lleno por la palabra de Dios, no solo está expresando la verdad de Dios de una manera privada, sino que también lo hace de una manera pública. El salmista proclamó ya públicamente todos los juicios de Dios. Claro que lo hace en privado también, no, esto no se niega, ¿no? Pero no se lo guarda para sí mismo como un tesoro secreto que nadie más que él puede ver o saber que existe, sino como un tesoro que necesariamente tiene que ser compartido. No se puede privar de esto a otros. Él sabe lo que este tesoro produjo en su vida y puede hacer en la vida de los que lo atesoran como tal. Entonces él se comprometió a contar a todos con sus propios labios lo que de Dios aprendió. Cuando estamos guardando la palabra de Dios en nuestros corazones con el esfuerzo en el lugar correcto y la actitud correcta, cuando la Escritura se está impregnando en cada parte de nuestro ser, hermanos, cuando estamos siendo personas enseñables que humildemente dicen, yo no sé, necesito aprender más, es ahí donde pasa algo en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿no? Y es que no podemos contener todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace y todo lo que vamos aprendiendo de Dios. Porque la Escritura es eso mismo lo que hace.
es mostrarnos a Dios mismo. Y si el conocimiento del carácter de Dios es lo que está impregnando tu vida, mi vida, no vamos a querer hablar otra cosa más que eso. Nada más va a valer la pena tanto como hablar de Dios mismo, de sus perfecciones, de su palabra, de su obrar en nuestra vida. Bueno, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Ahora, algo que podemos observar en este primer renglón de este versículo es que ahí cuando dice, con mis labios he contado, este pasaje puntualmente nos está indicando que este tesoro que tenemos tiene que ser comunicado verbalmente. Claro que esto no niega que nuestros actos, nuestra vida entera, nuestra forma de andar, también debe comunicar lo que atesoramos dentro. Incluso hay varios salmos que hablan de esto mismo y el Nuevo Testamento está lleno de estos pasajes también en cuanto a nuestra manera de andar coherente con lo que creemos. Pero acá la implicación es que es necesario hablar estas cosas. La Escritura tiene que ser comunicada con palabras. La Escritura que atesoramos dentro, por fuera debe comunicarse de manera audible. Por ejemplo, ¿no? Hablando de la predicación del Evangelio en Romanos 10:14, Pablo va a decir, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Claro, Pablo está preocupado, ¿no? Porque dice, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído de él? ¿Y cómo irán si nadie les habla? Justamente este pasaje no te está diciendo cómo van a creer en él o cómo van a oír de él si nadie les muestra. No está diciendo ver, está diciendo oír. Para oír es necesario que alguien hable. Entonces, y el Evangelio tiene que ser predicado, hablado con nuestra boca, verbalmente, y claro, adornado con nuestra vida piadosa. Pero fíjate ahí en Colosenses 3:16, que se nos dice, ¿no? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ves si realmente la palabra está morando en nuestro corazón? Si le preparamos una morada a la Escritura, si ella está constantemente en nuestra vida, permeando cada parte de nuestro ser, lo que se espera es que hablemos de esta manera, como dice acá en Colosenses, con himnos, con cánticos espirituales. Eso es lo que va a salir de nuestra boca. En Efesios 5:19 dice algo muy similar, ¿no? Y se nos anima a lo mismo, exhortándonos, ¿no? A ser llenos del Espíritu. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Y hago un breve paréntesis, ¿no? Una de las maneras en que podemos anunciar todas estas cosas es justamente como dice acá, ¿no? Esta última parte, cantando y alabando al Señor. Si realmente estás en la semana, ¿no? Experimentando la presencia del Señor a través de su palabra, de la oración, guardando la Escritura en tu mente, en tu corazón, y eso moviliza toda tu voluntad, no creo que llegues acá con cara apática a cantar al Señor. No creo que llegues acá diciendo, no, pero yo canto con mi corazón. No. Hay salmos específicos que dicen, te alabaré con mi boca te alabaré. Y a veces dice que a los gritos. Claro, no importa, no está diciendo no, si sos afinado o no. Pero se tiene que ver que, claro, esto es verdad, lo que estuve viendo en la semana es verdad en cuanto a Dios. Y lo que voy a ver hoy y lo que voy a escuchar hoy es verdad. Entonces eso ya trasciende de mi vida interior. O sea, ya lo rebalsa, lo tengo que comunicar, lo tengo que decir, lo tengo que expresar de alguna manera. Entonces es ahí donde alabás al Señor, nos congregamos y alabamos al Señor con nuestras voces, no de una manera fría, apática. El fruto de estar nutrido por la Escritura es poder compartir la palabra así como en estos pasajes, hermano. Si realmente todo mi ser está siendo llenado, si está siendo enseñado por la palabra de Dios, eso se tiene que evidenciar con tu boca, hermano. Y en realidad eso es lo que se va a evidenciar, eso va a reflejar. Porque nuevamente, de la abundancia del corazón habla la boca. Va a ser inevitable que puedas explotar de esta manera expresiva. Ya sea en alabanza acá, ya sea compartiendo el Evangelio, ya sea en un tiempo de consejería. Vas a anunciar lo que el Señor está haciendo a través de su palabra. Ahora, una observación más.
es que también este pasaje afirma la fuente de todos esos mandamientos. Y esa fuente no es nada más ni nada menos que la boca de Dios. Ahora, fíjate que esto también coincide bastante, ¿no?, con Deuteronomio 8:3, cuando dice ahí, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale ¿de dónde? De la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora este Hijo de Dios se ve como un vocero de todo lo que salió de la boca de Dios. Incluso Cristo mismo usa este mismo pasaje para contrarrestar lo que el diablo a lo que lo estaba tentando, ¿no? Cuando le dice, si eres hijo de Dios, convertí estas piedras en pan. Y Cristo mismo va a esta fuente, ¿no?, y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que este hombre ahora que atesoró la Escritura y lo hizo comprometiendo cada parte de su ser en esta tarea, que fue enseñable y que en el proceso seguramente aprendió a cómo ser más enseñable aún, ahora sí, este hombre está listo, está preparado y tiene las herramientas adecuadas. ¿Para qué? ¿Para dar su opinión en el asunto? ¿Para poder sacar chapa con su experiencia o mostrar sus títulos para que lo escuchen? No, hermanos. Porque aunque todo eso pueda ser bueno, él sabe que hay una sola cosa que puede y debe hablar. Es la Escritura. Es lo que sale de la boca de Dios. El salmista acá está diciendo, de mi boca va a salir lo que primero ya había salido de tu boca, Padre. No voy a hablar de mi propia cuenta. Voy a hablar solamente lo que tenga que ver con tu palabra. Por más que su experiencia haya sido positiva en todo el proceso, sabe que no es su experiencia, sabe que no es lo vivido lo que debe contar, sino los juicios de la boca de Dios. Eso es lo que va a lograr que realmente los demás puedan vivir esa vida piadosa que Él está teniendo la gracia de transitar y vivir. Y si vos te pones a pensar esto, parece que uno desprestigia, ¿no?, la experiencia, pero lejos de querer hacer eso, uno no pisotea, ¿no?, la experiencia de las personas, sean chicas, sean grandes. Pero a la hora de nuestra santidad, de nuestra santificación, nada va a lograr eso más que la palabra de Dios, hermanos. Y mirá quiénes posiblemente te están diciendo esto. Tal vez te lo está diciendo David, tal vez Ezequías, tal vez Esdras, tal vez Daniel. Si pensamos en cualquiera de esas 4 personas, no han vivido lo suficiente en el camino del Señor para contarnos únicamente su experiencia y que a través de eso podamos vivir lo mismo nosotros. Puede ser que sí, pero ellos ni siquiera avalan su experiencia, sino la palabra de Dios únicamente. No es mi experiencia. Ahora no voy a contar lo que fue mi experiencia, cómo me fue a mí guardando tu palabra. No, ahora voy a contar justamente eso, tu palabra, porque eso es lo que me vivificó a mí. Incluso, mirá lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, ¿no? Tenemos la experiencia profética más segura, dice. No. Y es el apóstol Pedro el que lo está diciendo, ¿no? Cuántas cosas ha vivido y las ha vivido al lado de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, tenemos la palabra profética más segura. Y él también tal vez podría haber dicho, bueno, miren mi experiencia, miren todo lo que viví, pero no, es la palabra lo más seguro que tenemos. Entonces acá el salmista sabe de la transformación que trajo su vida la palabra, sabe el buen camino en el que lo condujo y al que lo condujo también. La vida de honra al Señor que solo la palabra pudo producir en su vida. La palabra fue quien lo guardó de pecar contra Dios. Entonces, ¿cómo no va a contar eso a los demás? ¿Por qué desviarse a otras cosas si eso es lo que permitió que su santificación progrese? Él sabe que todo lo que se pueda ver en su vida se debe a todo lo que sale de la boca de Dios, no a pensamientos, filosofías, opiniones o cualquier otra cosa que no tenga que ver con la palabra del Señor. Ahora, si estoy impregnado de todo esto, si esto es lo que me enseñó mi Padre Celestial, si sé lo que logró en mi vida, ¿cómo no voy a contar esto? ¿Cómo voy a callar todas estas cosas? ¿De qué manera puedo aguantar todo eso que tengo dentro hasta reventar? Y como dice el himno, ¿no?, en palabras tan sencillas, grato es decir la historia más útil al mortal,
que en gloria y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hizo mucho bien y por eso a ti deseo decírtela también. Es tremendo, ¿no? Ese himno que cantábamos la semana pasada. Lamentablemente no sé por qué en algunas iglesias justo esa estrofa no la cantan. Pero es tremendo, ¿no? Lo que dice este himno y cómo expresa, ¿no? Todas estas ideas, ¿no? Claro, me hizo mucho bien, pero no que me hizo mucho bien humano, terrenal, superficial. No, fue mi santificación. Me salvó primeramente y ahora me santifica. Y eso me produce gozo. ¿Cómo no te lo voy a compartir? ¿Cómo no te la voy a referirla a vos también? A esa historia, a esa escritura que me hizo tanto bien, ¿no? Pero esto también, hermanos, se trata en cuanto a hacer de las escrituras nuestro tema regular de conversación. Claro, no te digo que estés las 24 horas hablando de la palabra, porque seguramente hay otras cosas también que tenés que resolver, hablar cotidianamente. Pero regularmente esto tiene que ser nuestra conversación. Y cuando las escrituras son el tema de nuestra conversación, hermanos, glorificamos a Dios, edificamos a nuestro hermano y aún nos edificamos a nosotros mismos pronunciando esas verdades. Como lo vimos en Colosenses, en Efesios, ¿no? Claro, cuando uno está haciendo la escritura una morada en su vida, hablas con tu hermano con cánticos espirituales, con salmos, con canciones, cantás, edificás a tu hermano, pero te edificás a vos mismo también. Y acá podemos ver, ¿no? Que otra vez Cristo siendo ejemplo de esto, ¿no? Él contó con sus labios los juicios de Dios. Mira lo que dice Juan 12, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cómo no voy a hablar la Escritura? ¿Por qué me voy a rebajar a hablar de otra cosa que no da vida eterna? Si el Señor mismo lo hizo. El Señor, a veces no nos acordamos de esto, pero Cristo era Dios mismo. Pero a veces hace referencia a Él como humano, pareciera, o refiriéndose al Padre, y parecía, bueno, no pareciera, se despoja de todo eso, nuestro Señor, para mostrarnos un punto, ¿no? Es la palabra del Señor la que hay que hablar, es la que hay que predicar. ¿Y por qué? Porque sabemos que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué es lo que te santifica a vos, hermano? ¿Mi experiencia, mi opinión? ¿Las prácticas incluso que te puedo inculcar, que pueden ser piadosas? No, es la palabra. Son los principios eternos que encontramos en la Escritura. Sin la Escritura, hermano, mirá lo que dice este pasaje. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Sin su palabra, sin predicar la palabra del Señor, no puede haber salvación en las personas. Y no puede haber santificación en los hijos de Dios si esto no se anuncia, si no proclamamos con nuestros labios, no solo con nuestro ejemplo, todos los juicios de nuestro Señor. En Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y nuevamente, si Cristo dio el ejemplo en esto, ¿por qué nosotros no vamos a seguir este mismo patrón? Hablar únicamente la Escritura, hablar únicamente la palabra de Dios, eso es lo que va a edificar. Si eso sale de mi boca, eso es lo que va a edificar a mi hermano, a fin de cuentas. Eso lo va a santificar. Todo lo otro le puede servir momentáneamente, tal vez cambie alguna práctica, pero solo la Escritura es la que va a guardar en su corazón para que desde adentro él pueda ser transformado. Entonces, hermanos, ¿cuánto hablas de Dios con los demás? ¿Cuánto hablas de Dios con Él mismo? ¿Qué es lo que está llenando, impregnando tu vida? ¿Sabes que capaz que no estás hablando tanto de Dios porque pensás que solo de pan vivirá el hombre y no de todo lo que sale de la boca del Señor? ¿No podés siquiera hablar un ratito de lo que Dios te habló en la predicación cuando termina la reunión? No digo que esté mal hablar de otras cosas, como el trabajo o lo que sea. Pero aprovechá que estamos todos juntos ahora para poder hablar de temas que con otras personas no lo vas a poder hacer en la semana. No creo que te puedas poner a hablar de guardar la palabra con un compañero de trabajo en converso.
de la manera que te edifique a vos también. Fuera de un motivo evangelístico, ¿no? No lo vas a poder hacer. Entonces, conversá del obrar de Dios en tu vida con tu hermano cuando estás acá. ¿O es que acaso no estás dejando que el Señor obre en tu vida? Estás endureciendo tu corazón a la palabra tal vez y no dejas que ella entre y por eso no querés compartir nada. Quizá no estás creciendo y lo que estás esperando ahora en este momento es que se termine de la reunión y salir corriendo de acá. O tal vez mucho peor, no estás pensando en salir corriendo. Estás pensando en que se termine, en quedarte un ratito más como para no ser tan obvio y que después no haya preguntas incómodas para hacerte y que nadie te esté molestando. Pero en tu corazón está la misma dureza, si te vas corriendo o si te quedas un rato. Si no sos enseñable, si no estás guardando la palabra de Dios en tu vida, si no te está interesando la predicación, es la misma dureza y tenés el mismo fin. El hecho de guardar la palabra de Dios implica poner el esfuerzo en el lugar correcto, pero a su vez necesitas ser enseñable, que a su vez, si practicás el guardar la palabra de Dios, vas a ser más enseñable cada vez. Y si todo esto está, lo que se espera o lo más normal sería que no te guardes nada de eso, sino que lo proclames, lo anuncies, lo enumeres, lo relates y aún celebres cómo Dios obra en tu vida a través de la palabra. No te guardás nada de eso, lo compartís. Pero en último lugar, guardar la palabra de Dios implica que la fuente de gozo es Dios mismo. Versículo 14 y 15 dice: me he gozado en el camino de tus mandamientos más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y a lo largo de las Escrituras vamos a ver ejemplos de personas que fueron probadas de diferentes maneras en este tema, ¿no? de las riquezas. Podemos ver a José, a Moisés, a Daniel, ¿no? Cómo estuvieron expuestos a altos rangos en el lugar que servían y por ende también tenían a su merced todas esas riquezas, ¿no? que pudieran tener en esos rangos. Pero a pesar de todo eso, de esa situación, en esas circunstancias, estos hombres respondieron con una perspectiva eterna y con las prioridades correctas también. Y como uno de los resultados, ellos experimentaron el gozo de no ceder ante los deleites mundanos, un camino que cualquiera hubiera elegido, sino que fueron fieles a los mandatos de Dios. Y el Señor mismo es quien les da en gracia el deleite por ser fieles a Él. Este hombre no solo se está gozando en la palabra de Dios, si lo vemos, ¿no? Como vimos a lo largo de esta sección, sino en el camino de tus testimonios. Y con esto lo que está enfatizando el escritor es el deleite que produce estar siendo transformado por la palabra de Dios. El salmista descubrió que es un deleite mucho mayor al de alguien que está lleno de posesiones y riquezas. Es un deleite mucho más grande el estar en los caminos de Dios y lo que produce eso, que cualquier riqueza mundana. Este hombre encontró en el camino de la obediencia a la palabra un tesoro mayor que eso, un gozo muchísimo más grande que el que producen las riquezas. Y claro que su aprecio a la palabra también es mayor que el de las riquezas, ¿no? Ahí en el versículo 72 de este mismo salmo dice: mejor me es tu ley, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El versículo 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Versículo 162, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Hay un autor, ¿no?, que decía en cuanto a esto: casi podemos escuchar un desafío del salmista. Viví tu vida comprometida e impura, una vida que cree conocer el placer y la satisfacción. Y yo, por otro lado, voy a limpiar mi camino y entregaré la plenitud de mi vida a Dios y a su palabra. Y vamos a ver quién será más bendecido, más feliz y más lleno de vida al final. El versículo 15, ¿no?, dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Si te fijas en los versículos anteriores, vas a darte cuenta que el escritor estaba hablando en tiempo pasado en toda esa sección. Ahí, por ejemplo, el versículo 10 dice:
con todo mi corazón te he buscado. El versículo 11, he guardado. El versículo 13 dice, he contado. Y el 14 dice, me he gozado. Pero de ahora en adelante no va a hablar en tiempo futuro y vamos a ver por qué hace esto, ¿no? Acá la idea de meditar, ¿no? Está presente en la mayoría de las religiones, o por no decir todas tal vez, y en algunas que otras cosas que no tienen nada que ver con la religión. Pero normalmente se entiende la meditación como esto de despejar la mente de todo lo externo, respirar hondo, cerrar los ojos y sos vos con tus pensamientos. Eso es la meditación, ¿no? Irse a un monte, vestirse como un monje, arrodillarse y estar horas y horas, hasta días tal vez, haciendo esa práctica. Pero bíblicamente eso es totalmente errado. Es otra cosa, podríamos decir es lo opuesto a ese. Porque la idea de meditar es justamente sacar todos tus pensamientos vanos que puedas tener y te llenás de la palabra de Dios hasta que empieza a trabajar en tu corazón esa palabra. Un pastor daba la ilustración de un saquito de té o de mate cocido, ¿no? Imagínate que tenés el mejor té del mundo, el más rico, el más sabroso, ¿no? Y vos llenás esa taza con agua y le pones el saquito, ¿no? Ahora, vos no le das dos moviditas y lo sacás. No, vos, porque estás desperdiciando ese té, ¿no? Y ya, si después eso está feo, no es culpa del té, es culpa tuya que lo sacaste antes, ¿no? Entonces, vos dejás ese saquito hasta que impregna toda la taza, que cambia de color, que ya se siente el aroma, ¿no? Que se llene toda esa taza de ese sabor. Ahora, a veces hacemos eso con la escritura, ¿no? No le damos el tiempo a ese saquito, digamos, para que haga efecto y lo sacamos antes de tiempo. Y no podemos culpar a la escritura. Porque, claro, llega la reunión, escuchás la predicación, lo mantenés en tu mente un ratito, pero después saliste y ya está. No hizo efecto la palabra. ¿Pero es culpa de la escritura? ¿Es culpa del Señor? No, es culpa tuya que no dejaste que esa palabra interactúe con todo tu ser, que penetre bien profundo en tu alma. Claro, y si tomamos ese té está espantoso, está horrible, hay que tirarlo, ya no sirve. Desperdiciaste, tiraste a la basura un saquito de té, el mejor saquito de té que tenías. Pero eso no es culpa del saquito de té, ni del que te regaló el saquito del té. Es culpa tuya de no ser paciente en dejar ahí hasta que penetre toda el agua, ¿no? No dejamos que la palabra interactúe lo suficiente con todo nuestro corazón, hermano, como para transformarlo y que afecte todo en nuestra vida. Al pasaje dice, sigue y dice, ¿no? Consideraré tus caminos. Cuando dice consideraré ahí no hace referencia a algo que es como una opción más, que alguien te está dando una opinión y vos pensás, bueno, lo voy a tener en cuenta, lo voy a considerar llegado el momento. Tal vez me acuerde de lo que me estás diciendo. No hace referencia a eso, ¿no? Ahí la palabra consideraré hace más referencia a mirar intencionalmente. No es algo casual, ¿no? Es a examinar y a examinarlo con placer o con atención, ¿no? Entonces, esto no es escuchar o echar un vistazo nada más, algo casual, algo superficial. Es frenar, es detenerse y observar con cuidado, con dedicación la Escritura, como si de un tesoro se tratara, y que en realidad es un tesoro la Escritura. Así que el autor acá lo que hace es tomar la resolución de observar el camino de la piedad únicamente, los caminos de Dios. Ahí dice, consideraré tus caminos. Entre tantos caminos que había para elegir, ¿no? Que este mundo ofrece, él decide seguir, él decide mirar intencionalmente, él decide considerarlo con placer, con deleite, a solamente un camino, al que honra al Señor, por el que su palabra lo va a guiar. Y el versículo 16 dice, no, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y parece bastante sencillo este versículo, pero tiene una implicación tremenda, ¿no? Esta determinación, ¿no? que se toma este hombre, ¿no? de seguir hacia adelante, sigue exponiéndose en este último versículo. Y vuelve a tocar el tema del deleite también.
como en el versículo 14, pero con un detalle diferente si te fijas. En el versículo 14 vemos que es algo que le sucede al escritor, como desde el exterior, ¿no? Es como que, mira, yo hice todo esto y mira, me pasó esto, sentí gozo, sentí deleite. El Señor puso esto, me hizo experimentar este deleite por seguir, por guardar su palabra. Pero en este versículo vemos que es algo desde adentro, que está resuelto a hacer y a buscar de por vida. No es algo pasivo en su vida esto. Y la resolución que toma es a buscar un deleite continuo y satisfacción en la palabra de Dios, no dejando nunca de lado el compromiso de no olvidarla. Claro, esto que pasó en mi vida tal vez no se lo esperaba, ¿no? Pero ahora que él está experimentando la vida cristiana, él dice, yo voy a buscar esto. Prometo que esto va a ser mi deleite, porque esto honra al Señor, porque esto me hace que no sea pecador contra Él, esto me hace que no deshonre su nombre, esto me hace ser más enseñable, esto me hace compartir la vida y eso me llena de gozo y voy a buscar eso. Claro, no lo hace como diciendo voy a buscar mi propio deleite, sino que Él más bien lo que está diciendo, voy a hacer que esto sea mi deleite, voy a hacer que toda la vida piadosa que viví hasta ahora, la voy a seguir buscando para que sea mi deleite y no me voy a deleitar en otra cosa más que en Dios. Ahora, mirá lo que dice ahí, ¿no? La última parte. No me olvidaré de tus palabras. En el Antiguo Testamento, cuando vos ves esta palabra olvidarse, es mucho más que no recordar algo, ¿no? Es el concepto de un olvidar pero negligente y que puede llevar a una culpa por esto. Ahora, en este pasaje es extraviarse más que olvidarse. Ahí, por ejemplo, en Salmo 106:13 dice, ¿no? Bien pronto olvidaron sus obras, las obras de Jehová. No esperaron su consejo. Y el versículo 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes promesas, grandezas, que había hecho grandezas en Egipto. Ahora quiero que presten atención a este último punto, hermanos, que es muy importante y muy propicio, ¿no?, para todo esto. Muchas veces en el Antiguo Testamento este olvidar es la fuente de todo lo que se refiere a la apostasía. Y por eso tenía que ser totalmente evitado a toda costa este olvidar la palabra de Dios. Es por eso que el salmista se compromete con valor a no dejar que pase eso en su vida. Esto es la vida cristiana, hermanos. Es esto lo que estamos predicando. No es otra cosa más que esto. El guardar la palabra, el buscar a Dios con todo el corazón, que la motivación sea evitar el pecado, es ser cada día más enseñable, compartir su palabra, ser dependiente de su gracia, buscar el deleite únicamente en Dios. Eso es la vida cristiana, eso es lo que debemos hacer nosotros cada día de nuestra vida. Así que déjame que te lo diga de la siguiente manera. Yo te busqué con todo mi ser. Guardé tu palabra para no pecar. Dependí de tu palabra. Busqué que me enseñaras. Fui enseñable. Compartí tu palabra. Me gocé en tu palabra. Y eso quiero para mi futuro. Estoy comprometido a seguir buscando mi deleite solo en tu palabra. No voy a apostatar. No me voy a extraviar. Eso es lo que está diciendo acá el salmista. Eso es lo que debemos decir todos en esta mañana. Es muy fuerte a lo que se está comprometiendo este hombre si te pones a pensar. Y cómo cierra esta sección. Recuerdan, les acabo de decir, ¿no?, que lo que resume esta sección en sí es nuestra vida cristiana. Buscar a Dios, guardar su palabra, ser enseñable y demás. Bueno, a eso agreguen esto último, no abandonar. No abandonar la carrera. El Hijo de Dios no abandona, hermanos. El Hijo de Dios no abandona. Persiste en todo esto que acabamos de mencionar hoy y el domingo pasado. Toda su vida es esto. Si en algún momento te llegás a extraviar, si en algún momento abandonás, desertás, entonces todo lo que hiciste en el pasado no fue vida cristiana. Llámalo como quieras, pero no es vida cristiana, porque la vida cristiana es únicamente con Cristo. Y si Cristo hubiese estado, Él te hubiese ayudado hasta el final a no abandonarlo. Pero si lo abandonás, no es culpa de Cristo, sino tuya.
porque en realidad estás mostrando que nunca, jamás tu deleite fue Cristo. Nunca, jamás tu deleite fue la Escritura. Siempre perseguiste un sueño, una fantasía, una ilusión, un placer egoísta. Y es una de las maneras más serias que puede terminar este pasaje, que habla en cuanto a la santificación, a la vida cristiana misma. El creyente no abandona, hermanos, no abandona. Está comprometido a darle la espalda totalmente a este mundo, a abandonarlo todo por causa de Cristo, nuestro mayor tesoro. Y tratar como el mayor tesoro la Escritura, abandonar al mundo, pero no abandonar jamás la palabra del Señor. Un escritor dijo, ¿no? Se podría preguntar con justicia a todo cristiano, ¿por cuánto te negarías a escuchar o leer la palabra de Dios de nuevo? Y es de temer que muchos, como Esaú, vendan este tesoro de primogenitura por el equivalente a un plato de estofado. Si vos haces lo mismo en esta mañana, no importa lo que profeses, no importa los años que estés acá, vendiste a Cristo, despreciaste a Cristo, menospreciaste su sacrificio. Ahora, en conclusión, este joven del que se habla en el versículo 9 va a limpiar su camino y va a buscar y va a disfrutar de la plenitud de una vida que honra a Dios. Podemos resumirlo así, a todo esto. Para ya terminar, ¿no? El escritor Bridges dijo en cuanto a este compromiso de buscar el deleite de Dios, ¿no? Lo siguiente: podemos observar aquí una prueba de la adopción. La obediencia no es una carga, sino un deleite. El esclavo puede cumplir los estatutos de Dios muchas veces, por mucho tiempo, pero solo el hijo se deleita en ellos. El esclavo cumple, pero el hijo cumple y se deleita en ellos. Bueno, hermanos, todo el tiempo es la palabra de Dios y el Dios de la palabra nuestra fuente de gozo. Estamos determinados a hacer de Dios nuestro deleite máximo, lo que sea Él quien satisfaga todo en nuestra vida. Hermanos, todo esto a fin de cuentas, ¿saben lo que va a evidenciar? Si amamos realmente a Cristo o no. Y lo dijo de una manera muy sencilla Cristo, ¿no? Ahí en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, si realmente eso está ocurriendo en tu vida, el amor hacia mí, guardad mis mandamientos. No hay otra evidencia. Guardad la palabra, guardad sus mandamientos, obedecelos, practicalos. Si no, no estás amando a Cristo. Y en eso se resume la ley, ¿no? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Y si no cumplimos con eso, estamos en problemas. Quisiera terminar con unas preguntas nada más para que puedan reflexionar en cuanto a todo lo que fue este salmo, ¿no? ¿Cuáles son las determinaciones que tenés en tu vida para mantener la palabra en el centro de toda tu vida? ¿Cuáles son las determinaciones que tenés en tu vida para mantener la palabra en el centro de toda tu vida? Si no las tenés, estás en problemas. Pero arrepentite de esa actitud indiferente que tenés hacia la palabra y pide al Señor gracia para estar determinado a buscarle con todo el corazón. A la luz de estos versículos, ¿reconoces en tu vida estos patrones de compromiso con la santificación? A la luz de estos versículos, ¿reconoces en tu vida estos patrones de compromiso con la santificación? ¿O sos de los que en cualquier momento va a olvidarse de la palabra de Dios, va a extraviarse, va a abandonar? Son dos preguntas, pero que en realidad la respuesta de una va a responder a la otra. Si no se ven estos patrones de compromiso en nuestra santificación, lo más probable es que estemos acá sin ningún motivo y que en cualquier momento vamos a abandonar a Cristo, sea lo que sea que estamos haciendo hoy. Y en último lugar, ¿qué lugar va a ocupar la Biblia de ahora en más en tu vida de piedad? ¿Qué lugar va a ocupar la Biblia de ahora en más en tu vida de piedad?
Es mi deseo, hermanos, y oro para que esto se pueda hacer realidad en mi vida, primeramente. Pero también ahora que ustedes lo han escuchado, que se pueda hacer realidad en su vida también. Estar determinados a lo que si estamos haciendo ahora, bueno, a eso mismo apuntar en el futuro. De eso se trata, no abandonar. Lo que ya hice hasta ahora lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir permaneciendo en este camino. Pero si estás pensando que incluso sos creyente sin ver ninguno de estos patrones en tu santificación, sin incluso ver algo de tu santificación, no te engañes más. Arrepentite. Entre tanto que se diga hoy, tenés tiempo de arrepentirte, pedirle al Señor un corazón sensible, pedirle al Señor que te dé arrepentimiento. De su gracia, pedile, para que Él pueda salvarte y pueda ser santificado día a día. Pero también la última pregunta, si vos despreciás la palabra del Señor, eso también habla mucho de tu salvación y de tu santificación. No hay manera de ser salvo sin la predicación de la palabra. No hay manera de ser salvo si vos no creés lo que dice la palabra. No hay manera de ser santificado si no vamos al medio de gracia principal, que es la Escritura, para ser santificados. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, Señor, cuánto para poder meditar en cuanto a este pasaje de Salmos, Padre. Señor, todo lo que dice el salmista es una carrera, Señor, que requiere perseverancia, Señor, mantenernos firmes, requiere esfuerzo, Padre. Requiere un montón de cosas, Padre, activamente de parte nuestra, pero a su vez también requiere dependencia en ti, dependencia en tu gracia. Que tu gracia, Padre, sea la que nos sostenga hasta el final, hasta que tú vengas, Señor, o nosotros muramos. Que no soltemos la mano de Cristo, Padre. Que no nos olvidemos, que no nos extraviemos de la verdad, Señor, sino que hoy, Padre, podamos arrepentirnos si no estamos viviendo nuestra vida cristiana como tú lo demandas. Y te pido aún por aquellos que necesitan arrepentimiento para salvación, que te odian, Padre, aunque no lo digan, la actitud de su vida es odio hacia ti, Padre, y a su vez tú eres enemigo de ellos, Padre. Claro que los amas para salvarlos, pero hoy, Señor, si ellos no son salvos, se van a enfrentar a su peor enemigo, Padre, que pueden tener. Eres tú mismo, toda tu ira, Padre, y no va a haber escapatoria de eso, Padre. Señor, que pongas en nuestro corazón un deleite por tu persona, por tu palabra, y que podamos buscarte día a día, Señor. Gracias por este tiempo que hemos escuchado tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.